Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a nuestro video. Increíble revelación entre Yamur Yüksel y Bar Baktas. Un misterioso mensaje desató una tormenta de emociones. La tranquila relación entre la popular Yamur Yüksel y el carismático Bar Baktas ha sufrido un duro golpe tras la aparición de una carta secreta. Según fuentes cercanas, Yamur descubrió casualmente una carta escrita por Bar a una conocida modelo italiana. Esta carta, cargada de confesiones apasionadas, terminó en manos de Yamur y desató una crisis emocional que nadie esperaba. Todo comenzó cuando Yamur, mientras organizaba algunos documentos personales de Bar en su casa, encontró un sobre con su nombre cuidadosamente escondido en un cajón. Movida por la curiosidad, decidió abrirlo. Jamás imaginé que encontraría algo así, comentó entre lágrimas una Yamur completamente devastada. El contenido de la carta era claro. Bar Baktas describía con detalle sus sentimientos hacia una joven modelo italiana llamada Isabella Moretti. En uno de los fragmentos de la carta, Bar escribió: «Desde que te vi en aquel desfile en Milán, mi corazón no ha vuelto a ser el mismo. Tu sonrisa ilumina mis días más oscuros». Estas palabras, cargadas de emoción, rompieron el corazón de Yamur. Fuentes cercanas relatan que Yamur, al terminar de leer la carta, cayó en un profundo ataque de celos y tristeza. Testigos presentes en la casa aseguran que se encerró en su habitación y se le oyó llorar desconsoladamente. «No puedo creerlo. No después de todo lo que hemos vivido», gritaba Yamur entre sollozos. Horas más tarde, Yamur confrontó a Bar. En una discusión cargada de tensión, Yamur le mostró la carta. «¿Qué es esto, Bar? ¿Acaso todo lo nuestro fue una mentira?», preguntó con voz quebrada. Bar, visiblemente nervioso, intentó justificarse diciendo: «Fue un momento de confusión, Yamur. Nada se compara a lo que siento por ti». Sin embargo, para Yamur, las palabras de Bar no fueron suficientes. La confianza, uno de los pilares fundamentales de su relación, había sido gravemente dañada. «Las palabras se las lleva el viento, Bar. Lo que has escrito queda para siempre», respondió Yamur, demostrando que las heridas causadas no sanarían fácilmente. A pesar de la gravedad de la situación, Bar Baktas no se rindió. En los días siguientes, envió flores, cartas y hasta grabó un video pidiéndole perdón. En uno de los mensajes decía: «Yamur, te amo más de lo que jamás podría expresar. No dejes que un error destruya nuestra historia». Pero Yamur, aún sumida en el dolor y la decepción, no se dejó conmover fácilmente. Los días siguientes se convirtieron en una batalla interna para ella. Su corazón anhelaba perdonar, pero su mente repetía una y otra vez la traición descubierta. La noticia del conflicto no tardó en filtrarse a los medios. Los paparazzi comenzaron a rondar la residencia de Yamur y las especulaciones inundaron las redes sociales. Algunos fans apoyaban a Bar, argumentando que todos merecen una segunda oportunidad, mientras que otros exigían a Yamur que cerrara ese capítulo de su vida para siempre. En medio de la presión mediática, Yamur decidió alejarse de todo. Viajó a la costa del mar Egeo, a un pequeño pueblo donde nadie la conocía. Necesitaba reencontrarse, pensar en lo que realmente quería. Durante días, caminó por las playas solitarias, escribió en su diario y trató de sanar su corazón herido. Bar, por su parte, no se quedó de brazos cruzados. Viajó hasta el mismo pueblo tras enterarse de su paradero. Una noche, mientras Yamur contemplaba el atardecer desde un acantilado, Bar apareció. Llevaba una guitarra en mano, sabiendo que la música siempre había sido un lenguaje especial entre ellos. Se sentó a unos metros de ella, respetando su espacio, y comenzó a tocar una canción que solía cantarle en sus momentos felices. La voz de Bar, temblorosa pero llena de emoción, flotó en el aire salado del mar. Yamur cerró los ojos, y por un momento, se permitió recordar los días en que todo era perfecto. Cuando terminó de cantar, Bar se acercó con cautela. «No vengo a pedirte que olvides lo que pasó», dijo en voz baja.
Solo quiero que sepas que, desde aquel error, cada segundo que pasa me pesa más que el anterior. Te amo, Yamur. Las lágrimas brotaron de los ojos de Yamur, pero esta vez no eran de dolor, sino de una confusión profunda. ¿Cómo se podía apagar un amor tan intenso? ¿Era posible construir algo nuevo sobre los escombros de la traición? Los días siguientes, Yamur y Bar compartieron largas conversaciones al borde del mar. Hablaron de sus miedos, sus sueños, y de las expectativas que habían depositado el uno en el otro. No fue fácil. Cada palabra, cada mirada, era un paso doloroso hacia una posible reconciliación. Finalmente, Yamur puso una condición: si quieres seguir conmigo, Bar, debemos empezar de cero. No puedo cargar con esta herida si tú no estás dispuesto a ser completamente transparente. Bar aceptó sin dudarlo. Como muestra de su compromiso, decidió cerrar todas sus redes sociales y cambiar de agencia de representación, alejándose de los entornos que tanto daño habían causado a su relación. También le propuso asistir juntos a terapia de pareja, algo que Yamur valoró profundamente. Mientras tanto, Isabella Moretti, la modelo italiana, publicó una carta abierta en sus redes sociales, aclarando que entre ella y Bar nunca hubo nada físico ni una relación sentimental. Bar y yo compartimos admiración y respeto, pero jamás cruzamos la línea de la amistad, escribió. Aunque muchos vieron su comunicado como un intento de limpiar su imagen, ayudó a disminuir la tensión alrededor de la pareja. Poco a poco, Yamur y Bar comenzaron a reconstruir su vínculo. No era el mismo amor inocente del principio, ahora estaba teñido de cicatrices, pero también de una madurez que antes no conocían. Una tarde, mientras caminaban de la mano por la playa, Bar se detuvo, sacó una pequeña caja de su bolsillo y, arrodillándose frente a ella, le pidió matrimonio. No puedo prometerte que nunca fallaré, Yamur. Pero sí te prometo que lucharé cada día para merecerte. Yamur, con el corazón desbordado de emoción, aceptó entre lágrimas. No porque olvidara el dolor, sino porque eligió la esperanza sobre el miedo. La noticia de su compromiso fue recibida con entusiasmo por sus seguidores. Las redes sociales se llenaron de mensajes de felicitaciones, y muchos celebraron la resiliencia del amor frente a las adversidades. Tiempo después, Yamur y Bar organizaron una ceremonia íntima en una playa escondida, rodeados solo por sus seres más queridos. La boda fue sencilla pero cargada de simbolismo, flores silvestres, promesas escritas a mano y un cielo estrellado como testigo de su nueva etapa. Durante la recepción, Yamur tomó el micrófono para dirigirse a los invitados. Con la voz entrecortada pero firme, dijo: hoy no celebramos un amor perfecto. Celebramos un amor que cayó, se rompió, y tuvo el coraje de levantarse y sanar. Bar la abrazó, y en sus ojos había una determinación renovada: no cometer los errores del pasado, construir un futuro sólido sobre la honestidad y el respeto. Desde aquel día, Yamur y Bar se convirtieron en símbolo de superación para muchos. Publicaron un libro juntos titulado Después del huracán, donde contaron su historia sin ocultar sus errores y lecciones aprendidas. Su historia demostró que, a veces, el amor verdadero no es el que nunca tropieza, sino el que sabe levantarse una y otra vez. Nosotros, por supuesto, estaremos atentos a cualquier novedad que surja sobre esta historia que ha conmovido a tantos. No olviden suscribirse a nuestro canal, dejar sus comentarios sobre lo que piensan de esta situación y darle like a nuestro video. Hasta la próxima.